¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Pues les saludo y les doy la bienvenida a este momento en el que vamos a continuar nuestra meditación de la palabra de Dios. Seguimos unidos en oración a través de la distancia y les agradezco su confianza de seguir meditando conmigo. Agradezco sus comentarios. Jesús Pérez, gracias por tus comentarios y gracias también a las personas que se han suscrito. Y si alguno de ustedes no se ha suscrito, pues bueno, suscríbanse a mi canal, denle like al video. Entre más like tenga, pues ayuda mucho a que se siga difundiendo. Pues bueno, compártanlo también. Es importante participar todos juntos de la evangelización. Pero bueno, hoy es jueves 26 de mayo. En la Iglesia Universal hoy se celebra la fiesta de la Ascensión del Señor. En México y en algunas partes de Latinoamérica esta fiesta se traslada para el domingo. Entonces a lo mejor hoy tampoco van a concordar las lecturas, si en Europa o en algunas partes que celebran hoy la Ascensión. Pues bueno, una disculpa, yo voy a meditar las lecturas que nos corresponden aquí en la liturgia en México. En México celebramos la memoria de San Felipe Neri, presbítero, y la Ascensión del Señor pues se traslada para el domingo. La primera lectura, hoy continuamos la lectura continuada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Empezamos hoy este capítulo y continúa narrándonos el segundo viaje misionero de Pablo. Hoy dice que sale de Atenas y llega a Corinto, llega solo. Recordemos que cuando Pablo llega a Atenas, les dice a las personas que lo ayudaron a huir y a llegar a Atenas, les dice que les manda el mensaje con ellos a Timoteo y a Silas, que tan pronto lleguen lo busquen, lo más pronto posible. Sin embargo, como vimos, pues su estancia en Atenas no fue muy exitosa, solamente pocas personas se convirtieron. Era difícil, los griegos eran personas con muchos dioses, pero bueno, finalmente hubo muchas conversiones, pero en este viaje pues no fue tan exitoso como Pablo hubiera querido, entonces su estancia no fue muy larga y llega a Corinto solo. Pero se encuentra con un matrimonio compuesto por Aquila y Priscila. Estas personas se dedicaban al mismo oficio de Pablo. Fíjense qué interesante. Sabemos que los primeros 4 discípulos de Jesús eran pescadores. El quinto discípulo era recaudador de impuestos. Y de muchos de los apóstoles no sabemos a qué se dedicaban antes de tomar su apostolado. Pablo, que no era de los 12, sino que lo llamó después Jesús, pues nos está diciendo aquí que él se dedicaba a la fabricación de tiendas de campaña, el mismo oficio que tenían Priscila y Aquila, y por eso se queda a vivir con ellos y a trabajar con ellos. Y entonces Pablo, que ya en la segunda carta a los tesalonicenses decía, el que no trabaja, que no coma, Pablo, su manutención dependía de él trabajaba y predicaba. Pero cuando llegan Timoteo y Silas ya ahí, pues Timoteo y Silas se ponen a trabajar y ahora Pablo se dedica exclusivamente a la predicación, que era la parte más importante de su actividad. Él predicaba en la sinagoga siempre, pero los judíos lo rechazaban y lo contradecían. Pablo rasgó sus vestiduras porque decía, este mensaje es para ustedes y ustedes lo rechazan, que su sangre caiga sobre su propia cabeza, yo soy inocente. Y dice que desde ahora se fue, dice, de ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Y se va y entra a la casa de Tito, un hombre llamado Tito Justo, que casualmente vivía a un lado de la sinagoga. Entonces, en la sinagoga lo rechazaban y él se va a un lado a seguir predicando. Y no solamente toda la familia de Tito, que ya de por sí adoraban a Dios, se convirtieron al cristianismo, sino que incluso el jefe de la sinagoga, llamado Crispo, también él y toda su familia se convirtieron. Y no solamente él, dice aquí dice asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. O sea, aquí muy diferente a lo que le pasó en Atenas. Aquí sí mucha gente inmediatamente acogió bien la palabra de Dios y fueron muchos los que se convirtieron. De hecho, Pablo duró 1 año y medio aquí y incluso cuando se fue seguía en contacto con ellos. Y de las cartas que tenemos dentro de la Sagrada Escritura, hay 2 cartas a los Corintios.
En el Evangelio de hoy, también seguimos la lectura continuada de San Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20, y aunque hasta el domingo celebramos la ascensión, ya sigue el tono de despedida de Jesús, de sus discípulos. Y obviamente todas las despedidas causan tristeza. Aquí Jesús hace unos días veíamos que les decía, cuando llegue el Espíritu Santo les enseñará y les recordará lo que yo les he dicho, porque como lo decíamos, muchas cosas seguían sin entenderlo. Los discípulos era difícil entender. Para nosotros es muy fácil porque conocemos toda la historia, pero hay que ser conscientes que para ellos no era fácil entender lo que Jesús les decía. Y por ejemplo, hoy que les dice, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro tiempo me volverán a ver. Pues dice, algunos de sus discípulos se preguntaban qué querrá decir con eso, ¿verdad? Porque no era muy fácil que lo entendieran. Y entonces Jesús, viéndolos, aunque no se atrevían a preguntarle, Jesús conoce nuestros corazones y ve las dudas en ellos y les dice, ustedes están confundidos porque les he dicho dentro de un poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Dice, les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero pero su tristeza se transformará en alegría. Nosotros ya sabemos y ellos comprendieron después que cuando dice dentro de un poco tiempo ya no me verán, se refiere a su muerte, se refiere a lo que a lo que va a vivir en su pasión y muerte. Pero cuando dice y dentro de otro poco me volverán a ver, pues está refiriéndose a la resurrección. Y obviamente al hablar de la muerte y de que ya no lo van a volver a ver, pues obviamente hay tristeza en ellos. Pero dice, esa tristeza se transformará en alegría. El mundo va a estar alegre porque creen que han acabado con Jesús y ustedes van a estar tristes porque lo van a ver muerto y van a dejar de verlo durante un tiempo. Pero dice, dentro de poco tiempo me volverán a ver. O sea, 3 días después me volverán a ver y entonces esa tristeza se transformará en una inmensa alegría. Mañana vamos a continuar con esta lectura tan hermosa. A mí me fascina cómo estamos llevando y sobre todo esta parte final del tiempo de Pascua, esta lectura continuada de San Juan y de los Hechos de los Apóstoles, porque es como, ahora sí que están de moda las series, es como si cada día yo les estoy platicando un nuevo capítulo de esta serie tan hermosa llamada Jesús de Nazaret, y esta serie tan hermosa que no solamente, que no es para entretenernos, sino para llenarnos del amor de Jesús y para poder iluminarnos en este caminar, en este mundo que está lleno de oscuridad, lleno de pecado, con tantas cosas que nos están pasando, de pandemias, de enfermedades, de inseguridades en la justicia, tantas cosas que a veces nos hace sentir como si estuviéramos abandonados. Pero por eso es importante seguir con esta lectura a diario, porque esto nos sigue enseñando que no estamos solos, que Jesús sigue a nuestro lado, que eso dentro de poco tiempo me volverán a ver. Nosotros obviamente no lo vemos a Él en el cuerpo completo como lo vieron en aquel momento, pero nosotros lo vemos día a día, cada que vamos a misa, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la Sagrada Eucaristía. Sigamos alimentándonos de estas meditaciones, les agradezco su confianza, les repito, compártanlo, suscríbanse, pónganme sus comentarios, son importantes para mí y pues bueno, hagan oración por mí y yo hago oración por ustedes para seguir creciendo en el amor de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y que seas instrumento de felicidad para los que te rodean. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho.